orain gugaz daukagu Jon Nicolás. Transliteración del Pater Noster al euskara. En defensa del valor de los trabajos realizados en el recinto de la ciudad de Iruña-Velella por Lurmen, Juan Martín Elespuro publicó un libro analizando los elementos y materiales arqueológicos, históricos y filológicos en contraste. Iruña-Velella eko euskarazko grafitoak. Fue publicado por Aravera en 2009 con la siguiente dedicatoria de apoyo: Eliseo Gil eta Idoia Filuiei Inquisizio Berriaren Biktimei. El libro recoge fotografías de las ostracas con sus epigrafías. Muchas son las cuestiones que se quieren obviar y ocultar, pero por su relevancia religiosa, una muy sobresaliente es la aparición de los grafitos del Pater Noster en euskara. La oración dominical, enseñanza directa de Jesucristo, reviste de solemnidad el aprecio a la transmisión de la primera plegaria de súplica al Padre Creador, según el credo cristiano. La transliteración y traducción que se hizo al euskara la primera de ellas, según se hizo por Jan de Izarraga en 1571. La segunda fue por Juan Pérez de Betolaza, 1596. Se consideraban las primicias. No obstante, en los grafitos de los trabajos de Lurmen en Iruña-Velella se ha recogido un texto más antiguo y estaríamos ante el significado y la prueba de una catequesis cristiana en el recinto de las excavaciones de una ciudad del siglo IV al V, al menos, que menciona al Pater Noster en euskara. El extracto es como sigue: Gure aita llave, con su corpus de letras mayúsculas correspondientes a la escritura capital rústica. La escritura capital tuvo su auge en los siglos IV y V, comenzando su decadencia tras la división imperial de Roma, cuando Honorio, siglo V, gobernaba en Occidente y se produjo la segunda invasión de los arios, que eran bárbaros germanos igual que ellos, arios. Es uno de los textos, recuperados por Lurmen, que reconstruyen la oración dominical en un entorno de catequesis cristiana de una ciudad romana, colonia imperial donde los habitantes hablaban la lengua funcional, el euskara, y la escribían conforme al orden del pensamiento propio. El siglo V fue cuando el Estado romano de Occidente se disolvió, tanto por las presiones internas de los bagaudas, vascones inquietos y rebeldes, como de las invasiones externas de los bárbaros germanos, parientes arios de los propios romanos. Desde una orientación propia de la concepción de la lengua como herramienta útil del pensamiento en euskara, resulta evidente estudiar el dominio del lenguaje popular a través de las ostracas de Iruña-Velella. El orden de las categorías gramaticales de los temas pronominales es una característica propia de la morfología del euskara que se encuentra en la ostraca que recoge el Pater Noster en euskara. Anteriormente se ha citado a dos autores relacionados con la traducción del Pater Noster al euskara en el siglo XVI. Uno con el dominio del euskara septentrional, Jan de Izarraga, 1571, el primero; el otro, Juan Pérez de Betolaza, 1596, en posesión del euskara más occidental. Ambos conocedores del latín para llevar a cabo la transliteración y versión propia, de ser comprensible en euskera o bien euskara. El primero, Leizarraga, comienza con Gure aita zeruetan naizena. El núcleo mantiene la relación con la morfología de enlace, donde el adjetivo posesivo se sitúa por delante del sustantivo. Siempre se dice nire ama, zure aita, gure anaya, nunca se cambia el orden. Aunque exista, esta no es la única manera de conformar el énfasis de la invocación, como por ejemplo podría alcanzarse con ene aita, Padre mío, aunque así se diferenciaría del carácter fraternal del Pater Noster, gure, nuestro. En cualquier caso, la voz como adjetivo posesivo mantiene el orden en cualquier caso, como relativo al núcleo. El oficio de pronombre que sustituye al nombre se constituye desde la matriz
anterior. Basta añadir el afijo determinante singular o plural, según sea el sujeto o el objeto poseído. A nire ama le corresponde nerea, la mía. A sure aita, surea, el tuyo. A gure anaya, geurea, el nuestro. La transliteración del Leizarraga respeta el pensamiento coherente, lógico, que se espera oír en euskara. El segundo, Pérez de Betolaza, al traducir el Pater Noster, doctrina cristiana en Romance y Vascuence, Bilbao 1596, invierte el orden y empieza Aita gurea, seruetan sagosana, una construcción ajena al propio pensamiento de quien es poseedor del euskara, a la vez que siendo receptor desde su dominio de la lengua, rechaza el enunciado así expresado. El giro es más que un modismo, es una aberración lingüística motivada por el carácter complejo del pensamiento inducido por la exaltación religiosa y la influencia directa de la morfología latina de su autor. Una incoherencia para el pensamiento en euskara, como extravío de ideas, retorciendo el idioma funcional, haciendo de su morfología útil para estructurar la lengua la orientación religiosa impuesta. La diferencia es clave para entender dos juicios en las catequesis. El primero sitúa la importancia de transmitir el significado de las palabras, exponiendo la estructura semántica de los conceptos mientras se coordinan imágenes que se interiorizan con el pensamiento y el enunciado. El segundo, desde el primer hachazo, invita con la ruptura del sistema de nexos y relaciones a generalizar la repetición de la oración como una letanía, sin interlección. Me recuerda a un tiempo que acudía a misa dominical con la gente repitiendo invocaciones en latín antes del Concilio Vaticano II. Del estudio de 24 traducciones posteriores del Pater Noster analizadas por José Antonio Arana Martija, solo 2 reconstruyen el pensamiento propio y las demás se ajustan al arraigo introducido entre la gente euskaldun en las catequesis. Una de las 2 euskalchales fue Azcue, 1896, quien, como no podía ser de otra manera, sin contradecir su propio pensamiento, iniciaba la oración Seruetan sagosana gureaita con la expresión subordinada de relativo estructurada en primer plano de su pensamiento. El segundo fue Sabino Arana, que en 1901 presentó una corrección a su Aita gurea de un tiempo anterior para ajustarse a la orientación lógica del pensamiento y sus conexiones con el euskara. Geure Aita, Goikoa, Seure y Sena. Este sintagma establece una relación de coordinación que está en la mente euskaldun con un orden de importancia para el pensamiento que va determinando la estructura lingüística que se usa al hablar. En el pensamiento de Leizarraga en 1571, de Azcue en 1896 y de Sabino Arana cuando hizo la corrección de 1901. Este introito de Gureaita o bien Geureaita respeta la advocación del Pater Noster de la tradición latina, pero con fidelidad al pensamiento que se manifiesta en euskera o euskara. Coincide exactamente con la inscripción encontrada en Iruña Velella. Geure es de uso general en el ámbito del euskara occidental y es frecuente entre los autores labortanos del siglo XVI, XVII y principios del XVIII, lo dice Michelena. Está documentado en siglos posteriores por autores de toda Euskal Herria, siendo Gure un metaplasmo de ahorro fonético. El orden de relación prepositiva se mantiene diacrónicamente en la formación de nuevos conceptos. Geureganatu, adherirse a nosotros, asociarse. Geureganatse, apropiarse por nosotros. Geuregandu, recobrarnos, etc. La voz palatizada hacha, según recogió Azcue en el diccionario trilingüe de Bilbao 1905, su monumental encuesta viva del euskera se extendía a los territorios de Navarra, Garaya, Guipúzcoa, Laburdi, Erronkari. En Vizcaya, dice él, no suena así, sino aita, a pesar de que alguien la ha escrito sin i. En el siglo IV, sin duda, también era el pensamiento ajustado a su fonética de rasgos inherentes palatizados, grabando en las ostracas encontradas en los trabajos de arqueología de Lurmen, localizadas en Iruña Velella. Geure aita, allá ve la estructura profunda, demuestra la orientación histórica de la capacidad innata de dominar la gramática aprendida desde la transmisión materna. Solo en el caso de que este sintagma hubiese aparecido alterado
modificando el orden de relación conforme a la disposición implantada en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, 21 advocaciones de otros tantos traductores, podrían mantenerse sospechas de falsificación. Porque precisamente la estructura creada por los traductores del Pater Noster de Juan Pérez de Betolaza en 1596 para su catecismo violenta el pensamiento propio con su aita gurea. Eskarrik asko zuen arretaagatik.